Muy buenas, mi nombre es Luis García Sánchez, soy asesor fiscal y laboral y hoy os traigo a un compañero mío, colaborador del despacho, Juan Mulet, abogado, para hablar de ciertos puntos que ahora iremos entrando en materia, pero principalmente, Juan, ¿Qué tal? preséntate un poco. Buenos días, soy Juan Mulet, como bien ha dicho Luis, soy abogado y colaboramos desde hace unos cuantos años en todo lo que afortunadamente o desgraciadamente la administración y las leyes nos permiten colaborar en el sentido de que como hoy en día está todo tan intrincado y todo se relaciona tanto del fiscal, civil, laboral, protección de datos, con cualquier procedimiento judicial, lo suyo siempre es rodearse de gente experta, de gente que controla la materia y por eso siempre es bueno colaborar con gente que se conoce mucho de la materia como Luis. Y como Juan, que de hecho, como bien comentaba él, hemos colaborado en muchísimas ocasiones, ya llevamos unos cuantos años trabajando juntos. Tanto un abogado puede necesitar realizar un informe pericial de una mercantil o cualquier tipo de cosa. Entonces, para eso están los economistas, para eso están los abogados, y entre todos es ayudarnos para llegar a un único objetivo, que es dar la mejor resolución a lo que es nuestro cliente. Pues Juan, si quieres, empezamos entrando en materia para que expliques un poco qué es el estado de alarma. Hmm. Es una buena pregunta, además es una pregunta que hoy todo el mundo, a día de hoy, que se está debatiendo la tercera prórroga del estado de alarma, se pregunta. Porque en un principio todo el mundo estaba de acuerdo con la declaración del estado de alarma como nos la vendían, en el sentido de que era por una cuestión de sanidad, era por una cuestión de protegernos todos, que sigue siendo así. Lo que pasa es que con la evolución y con las prórrogas que ha habido, la gente se está dando cuenta de que el estado de alarma implica una restricción de nuestros derechos, una restricción de cosas que teníamos como normales en nuestra vida y que no se nos está permitido hacer. En este sentido, también la gente ya empieza a conocer el estado de alarma y el estado de sitio, el estado de excepción, que son las tres circunstancias que hay, según la gravedad de los hechos. El estado de alarma en este caso, se da por una pandemia y es una de las cuestiones, una de las materias que menos afecta a nuestro derecho y que se hace específicamente. Está recogida en la Constitución, a partir del artículo 162 y siguientes de la misma, que la misma indica que luego se regulará por un Real Decreto que es de una ley orgánica, perdona, que es del año 81. Esta ley orgánica regula los tres tipos de situaciones. Y el estado de alarma es una situación en la que, por cuestiones médicas, de catástrofes, etcétera, etcétera, se regula y se faculta al Gobierno central a través del Consejo de Ministros y la aprobación del Parlamento, del Congreso de los Diputados, que es lo que se está debatiendo hoy. La tercera faculta para que asuma el mando único de las medidas a tomar y de las circunstancias de la misma, es decir, qué abarca, qué derechos puede privar, qué circunstancias para comprar material, qué circunstancias para movimientos, etcétera, etcétera, y para la relación entre comunidades autónomas y municipios se adoptan. El problema que tenemos aquí es que la deriva que está dando parece ser que está llevando un poco más allá de lo que puede abarcar el estado de alarma. Es decir, Una pregunta para que todos los ciudadanos, ya sabes que a mí los vídeos me gusta hacerlos no técnicos, perfecto. ¿Qué, o sea, ¿qué derechos realmente te pueden llegar a privar? Derechos como, por ejemplo, los fundamentales, ir a pasear, salir con el coche a comprar, no sé. esta pregunta es básica y es a donde estábamos llegando. Es decir, todo lo que no está expresamente prohibido está permitido. Al principio nadie se preocupaba ni nadie estaba reticente a no salir de casa, pero a la que uno ve que el estado de alarma conlleva que no te dejan ir a comprar al supermercado que vas cada día o que ibas antes porque está más lejos que el que tienes debajo de tu casa, te empiezas a preguntar si esto es factible o no es factible. Pues bien, lo que tú dices, ¿puedo coger el coche y desplazarme a comprar a un supermercado? Pues en teoría sí.
A cualquier, es decir, tanto el de debajo de tu casa como el que está a 10 kilómetros en el pueblo de al lado, por ejemplo. No, dentro del municipio. Vale. ¿Por qué? Porque la restricción se hace municipal y eso sí que el estado de alarma lo concreta. Cuando se crea el Real Decreto del estado de alarma te hace unas restricciones de movilidad. Es decir, yo puedo irme dentro de mi municipio a otro supermercado porque es el que yo voy a comprar habitualmente. Y lo que tú dices, caso práctico, por ejemplo. Caso práctico no, bajemos a lo que está pasando hoy en día. Es decir, han sancionado a gente que iba caminando a una farmacia que no era la que estaba más cerca de su casa. ¿Eso es posible? Es posible. ¿Es legal? Aquí ya empiezan las dudas. ¿Por qué? Porque a ti no te prohíben ir a la farmacia de toda la vida a comprar. A ti te privan unos derechos de libertad y te dicen solo puedes ir a comprar a la farmacia y al supermercado, pero no te dicen a cuál. No te prohíben ir a este sitio concreto, porque los derechos fundamentales, para estar prohibidos, tienen que estar expresamente prohibidos. Es decir, marcado en el Real Decreto. En el que te limita los derechos, es decir, usted no podrá ir a comprar a una farmacia que esté más alejada de 1 kilómetro de su casa. Entonces, sí, todo lo demás, si no lo matizan en el Real Decreto... Todos los derechos fundamentales que no estén expresamente prohibidos están permitidos. ¿Por qué? Porque para restringir un derecho fundamental tiene que ser expreso. Vamos a los casos más sonados que han pasado últimamente. Por ejemplo, las resoluciones que no vamos a ver hasta dentro de mucho tiempo son los recursos contra las sanciones que pone las fuerzas y cuerpos de seguridad por usted ha salido de su casa, le pongo una multa. Como esto no se ha podido recurrir, no se ha llegado a los juzgados, no tendremos resoluciones hasta que el Tribunal Contencioso Administrativo, que es muy lento y va muy cargado, dicte resoluciones. ¿Por qué? Porque hasta que no corra el plazo para poder presentar las alegaciones, que es cuando decaiga el estado de alarma, yo creo que pasarán años. Claro, un año hasta que un tribunal resuelva si esa sanción es ajustada a derecho o no y en qué circunstancias. Es decir, si a mí me ponen una sanción que yo vivo en un municipio, me la ponen en otro municipio, entonces esa sanción es ajustada a derecho porque está prohibido desplazarse entre municipios. Pero si ese municipio donde te han parado y te han multado, tú ahí es donde tienes tu oficina o tu local o lo que sea, y has tenido que ir tu local porque en el que ha sonado la trabajar. alarma. Sí. Correcto. Ha sonado la alarma. Tienes que reiniciar el servidor porque se ha quedado colgado. Cualquier cosa. Ahí es donde empiezan las dudas. Si tú puedes justificarlo, entonces podrás. Ejemplo también práctico, es decir, yo tengo una finca con animales al otro lado de la isla o de otro municipio, yo puedo ir, porque está autorizado, puedo ir a dar de comer a los animales. Si me ponen una sanción porque me he movido de municipio y lo justifico, me la tienen que quitar. Pero si yo me voy a otro municipio sin justificación... ¿Y cómo lo puedes justificar? ¿Llevando la escritura de...? Es decir, tú enseñas una foto hasta de los animales. Es decir, tú puedes justificar con un IBI, porque decían que llevaras un IBI o una cartilla sanitaria. Ejemplo práctico, es decir, tú tienes tus animales o tu perro que siempre lo llevas al veterinario en otro municipio, tiene la cartilla del veterinario y dice, oiga, que esté en otro municipio, pues me voy allí porque es mi veterinario y tengo la finca allí. Es decir, siempre tienes que llevar una prueba de ahí donde te vas a desplazar. Pues un justificante. Yo siempre digo que cuando uno vaya a comprar, como aún quedarán unos cuantos días más de estado de alarma, recoja el ticket. O si uno va a la farmacia, que llame antes y diga, hoy voy a ir a la farmacia, o si pasamos de fase, tengo hora en la peluquería, es esta peluquería, llamen ustedes para comprobarlo. ¿Vale? Otra cosa es el movimiento dentro del mismo municipio, que es lo que hablábamos. Sanción administrativa, veremos qué pasa. Hay corrientes ya doctrinales y criterios. Por ejemplo, un magistrado del Tribunal Supremo dice que según qué sanciones están amparadas, las sanciones administrativas, porque el Real Decreto lo recoge, pero tiene que estar debidamente motivada y justificada. Es decir, no le pongo una sanción porque lo vi por la calle y me dijo que iba a una farmacia y no me lo creo. No. Es decir, lo vi por la calle, llevaba 4 horas en la calle, no se había movido de la zona, no llevaba bolsa, ya es justificado. ¿Por qué? Porque lo que dice el Real Decreto es que sea el tiempo imprescindible para ir a donde uno vaya y vuelva. Si uno está 2 horas en la calle, no es el tiempo imprescindible. Pero
No, voy a la farmacia que es la que voy de toda la vida, porque los conozco de toda la vida y está a 3 kilómetros de mi casa y tengo 2 por el camino, me he puesto una sanción, digo, no, oiga, mire, tengo el testigo de la farmacia que me conocen, tal, esa sanción yo creo que se podría recurrir y se podrá ganar. Pero siempre hay que esperar, ¿no? A que Ahora no se puede, termine sentencia si le han puesto alguna sanción a alguien, ahora no se puede recurrir. Vale, pero una cosa, a todo esto hay un problema, que es que si te sancionan con 1.500, 600 euros, con la cantidad que sea, claro, ahí luego hay un periodo de descuento, si lo pagas en tiempo, entiendo, ¿no? Que se sigue descontando ese 50%. Aquí en este tipo de sanciones entiendo que no. En este no. Porque es por un estado de alarma, pero no obstante uno puede pagar y recurrir. No es como aquello, si usted paga, que decían, si usted paga, entiende que desiste de recurrir. Ahí es donde vamos. No. Y el problema que está viendo es que hay muchos ciudadanos, porque me lo están dejando por los comentarios, que a fecha de hoy todavía no han cobrado. ¿Qué pasaría en ese momento? Pues te ejecutan el embargo, ya sea en tu cuenta bancaria o ya se pongan en contacto cuando tú te pongas a trabajar otra vez con la empresa para que te embarguen esa cantidad, esa parte proporcional. No te pueden tocar el SMI, el salario mínimo interprofesional, pero sí que iría descontándolo lo que es el empleador, esa empresa para la que tú trabajas, para ir pagando obviamente, a cuenta de la sanción. Por eso es importante, si uno no está de acuerdo con la sanción y lo puede recurrir, porque recurrirlo por recurrir, mucho cuidado, porque cuando pasa el tiempo que resuelva el tribunal competente, que sea el contencioso administrativo, intereses y recargos habrá muchos. Por lo tanto, yo lo que digo es que cuando alguien recurra, que recurra con justificación y con motivo, con que criterio, no recurra, que tenga criterio. Por eso digo, pero luego ya sí entramos en otro ámbito, que es el ámbito penal, el ámbito de las personas que todo el mundo ha oído, que salía en la rueda de prensa el jefe de la Guardia Civil o el jefe de la Policía Nacional diciendo que han detenido a tantas personas, etcétera, etcétera. Cuando tienen a alguien ya pasamos del ámbito administrativo, de la simple sanción, de la simple multa, a una detención y puesta a disposición judicial. Aquí ya es donde, como ya ha habido resoluciones, ya empieza a haber caldo de cultivo para lo que hablábamos antes de hasta dónde puede llegar el estado de alarma, dónde no puede llegar, la privación de derechos fundamentales y cómo se enfrentan. Por ejemplo, la primera resolución que hubo fue aquí en Baleares, en Mallorca, concretamente en Palma, detuvieron a una persona por incumplimiento de la orden de alejamiento, desobediencia, etcétera, incumplimiento de la orden de estado de alarma de movimientos. Porque lo pillaron varias veces por fuera, etcétera, etcétera. Lo detuvieron, el juzgado de guardia lo envió en preventivo a la prisión, pusieron un recurso contra la audiencia provincial y la audiencia provincial ya se pronunció poniéndolo en libertad. Diciendo que... Y una cosa, esto ha pasado aquí en Baleares. Baleares, en Palma de Mallorca, pero alguien que viva en Madrid, si ya hay una sentencia... ¿Podrían acogerse? Porque esta es una de las dudas que tiene mucha gente. Es que el problema es que cada audiencia provincial tiene su criterio. Hasta que el Tribunal Supremo o el Tribunal Constitucional, que ya luego hablaremos de él, pongan un criterio unánime, que no pasará hasta que acabe el estado de alarma por las circunstancias, no ha lugar. Pero a la que entra un jurista en el fondo del asunto, según cómo haya sido la detención, es decir, no es lo mismo... Te detengo porque le he dicho 17 veces que se vaya a su casa y no se ha ido, o porque le he visto 3 horas fuera de su casa en distintos sitios, le detengo. No es lo mismo esto que vayas a su casa, no me da la gana, le pego al policía y ahí ya es otro tipo de delito que entonces sí que está justificado la detención. Que eso es una de las cosas que quería entrar en materia con Juan. ¿Por qué? Porque no por el hecho de que haya un documento en el que te ponga que esta persona ha sido libre, porque se tiene que estudiar caso a caso. Entonces, no le hagas caso al vecino que tienes al lado o al cuñado comentando todas estas cosas y analízalo siempre ¿con quién? Con un especialista que te pueda resolver o que te pueda dar un poquito más de luz. Claro, y sobre todo a la hora de cuando te ponen una sanción. A mí el otro día me comentaba un cliente que le habían puesto una sanción por ir con su acompañante
al supermercado a comprar en el primer estado de alarma, cuando las cosas eran más... no era tan amplia, estaba ahora todo más cerrado. estaba todo más controlado. Le pusieron una sanción porque dijeron, usted va en el coche con su acompañante y no puede estar comprando. Ella le explicó, según me cuenta, a la policía que le habían operado la espalda y que no podía cargar peso y que no podía conducir, que le tenía que acompañar. Le dijeron, ¿y por qué no va su acompañante? Oja, a mí nadie me ha prohibido que si yo estoy mala yo puedo ir a comprar y me tienen que llevar. ¿Por qué? Porque no me pueden limitar mi derecho fundamental. Además, es una compra con una persona con la que yo vivo en mi casa, no he ido a nadie de fuera, es decir, es el núcleo donde vives. La unidad familiar, ¿no? Por lo tanto, a esta sanción yo le decía, usted recoja el ticket de la compra, que además era un ticket de 300 y pico euros, porque compraba de mes en mes, porque no podía moverse y siempre la acompañaban, es decir, tenemos pruebas de dónde viene y a dónde va, es decir, el procedimiento, y eso en administrativo se puede recurrir. Pero si nos planteamos que a esa señora la ven al día siguiente el mismo policía en la misma situación y la quiere detener, y de hecho la detiene, la llevará al juzgado, la llevaran luego en preventiva, yo entiendo que la audiencia provincial la tendría que dejar en libertad. ¿Por qué? Porque vulnera su derecho fundamental, que es a la libertad, ya no a la libertad de movimiento, sino a la libertad personal. La ponen en prisión preventiva por una cuestión que yo entiendo que se excede de los límites del estado de alarma, porque el estado de alarma no te prohíbe ir a comprar si tú estás mal, físicamente no puedes, no te prohíbe ir a comprar acompañada de alguien para que te ayude con la compra, no te lo prohíbe. Es más, le dijeron, haberlo hecho por internet. A ti nadie te obliga a comprar por internet, nadie te prohíbe ir al supermercado, de hecho está autorizado. Por lo tanto, sanción administrativa, si se la quieren poner ya se la pondrán y se recurrirá, pero cuando pasamos a la vertiente penal, la audiencia provincial de aquí decía que, oiga, mucho cuidado con enviarme gente en preventiva, que lo puede hacer según las circunstancias de cada caso, pero según qué circunstancias, con una persona que la han pillado tres veces fuera de su casa en un día, eso no llega a ser una actitud de tal entidad como para que intervenga el derecho penal. Luego la audiencia provincial, porque esa noticia había creado mucha confusión, ponen todos los periódicos e incluso podemos dejar, si quiere, las noticias referenciadas y la página del Poder Judicial, que es donde salen todas las notas. La audiencia provincial sacó una nota informativa o aclaratoria diciendo que sí, que se puede detener y mirar gente en prisión provisional, pero ojo, mirando cada caso, lo que tú decías antes, es decir, no es lo mismo una persona que la pilló 3 veces fuera que no una persona que cuando le dicen la tercera vez vaya usted a su casa de puesto de sensación y dicen, vosotros sois unos tal y les escupen por decir algo. Sí, es decir, hay que verlo todo. Como hay casos que se ha visto por televisión y demás. Hace poco en Ibiza las imágenes de alguien que dijo usted no puede estar en la playa, que esa es otra cosa que no prohíbe ni la orden ministerial ni el estado de alarma, no prohíbe a nadie estar en la playa ni nadar. Porque esto yo creo que ha quedado completamente claro. Todo lo que esté en el Real Decreto, prohibido, tenemos que ver toda la parte de prohibiciones, y eso, si lo matiza, pues obviamente no lo puedes hacer. Pero si no lo matiza, está claro que no, porque sería privarte de un derecho tuyo. Para privar tiene que estar expresamente en el Real Decreto del Estado de Alarma, no prohíbe nadar según las fases. Lo que pasa es que este señor, una vez que le dijeron salga de ahí, tiró al policía al mar, casi lo ahoga, y ese señor sí que, en teoría, sin ver más allá del asunto, si lo llevan en preventiva no será por haberse saltado el estado de alarma, será por agredir a un policía y demás. Pero, por ejemplo, otro derecho fundamental que ha sido famoso porque ya es una resolución de la Audiencia Provincial de Aragón, del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, es en el que autoriza una manifestación. ¿Por qué? Porque el derecho de huelga es otro derecho fundamental. Para eso tienes que pedir una autorización a delegación de gobierno, que si delegación de gobierno no te autoriza, que fue el caso, lo recurres al Tribunal Superior de Justicia, es un acto administrativo, y el Tribunal Superior de Justicia le dijo que sí que podía manifestarse. ¿Por qué? Porque es un derecho fundamental que no está prohibido la manifestación. Cumpliendo una serie de medidas, etcétera, etcétera, que eran ir separados en coches, la noticia también aparece en todos los diarios. Incluso hubo un voto particular en esa sentencia del Tribunal Superior de Justicia que dice que el estado de alarma es un estado de sitio, que todo lo que venga del estado, no lo dice así, forma para que nos entendamos. Para que nos entendamos,
que el estado de alarma tendría que ser un estado de sitio, o un estado de excepción, perdón, no un estado de alarma por todo lo que quieren que conlleve, pero que no lo dice expresamente. Y solamente así en una pincelada, para que lo entiendan todo el mundo, ¿qué diferencia hay de provocar un estado de alarma a un estado, por ejemplo, de sitio? En cuanto lo que es... estado de alarma, estado de excepción y estado de sitio. El estado de sitio es todo el mundo en su casa, que esto es una guerra y de aquí no se mueve. Película americana. Sí, pero la pregunta es, para que todo el mundo lo sepa, ¿qué es lo que tiene que hacer el gobierno en cada uno de los casos? ¿Puede hacerlo él directamente? ¿No puede hacerlo? En ningún caso el gobierno o sea, el gobierno es el que lo hace, el que lo dicta, pero luego se tiene que refrendar por el Congreso. Y cada estado tiene unas mayorías distintas. Es decir, la mayoría para el estado de excepción tiene que ser absoluta. Es decir, más que absoluta, no, pero tiene que ser de 2/3, prácticamente todos los diputados. Después la de alarma tiene que ser 66%, un poquito más. Mayoría simple, es decir, más votos que sí que votos que no. Es decir, si se abstuvieran todos y solo votara el gobierno que sí, pues ya valdría. Y luego tiene un control, el estado de alarma tiene un control y unas competencias que no son tan grandes a la hora de actuar, ni vulneran tanto los derechos fundamentales, porque el estado de excepción y de sitio sí que ya lo privan absolutamente todo, pero tienen un control quincenal. Y aquí también entramos en otra cuestión, que es ¿cuántas veces se puede prorrogar un estado de alarma? Correcto. Era la siguiente pregunta, ¿me la has leído? La ley dice que 2 veces. ¿Y cuántas veces llevamos más que 2 veces no lo dice así, sino que la segunda vez, esta va a ser la tercera. Hay interpretaciones. El problema de esto es que para todos nos viene de nuevo y cada uno interpreta como quiere. Lo que pasa que lo bueno que tenemos aquí es que sí que los derechos fundamentales están muy bien ya definidos tanto por la jurisprudencia como por las leyes, y por lo tanto vulnerar los derechos fundamentales con el estado de alarma se está viendo que según qué circunstancias no se pueden hacer. ¿Por qué? Porque no están expresamente recogidos. El Tribunal Constitucional, hablando de la sentencia del derecho de huelga, del derecho a la manifestación, perdona, que otorgó el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, dice que no ha lugar en este momento porque prima el derecho fundamental a la salud, hace una especie de aclaración, de componenda, ¿no? De aclaración, de componenda y de interpretación, que hace que se suspenda esa manifestación en aras a un bien común, etcétera, etcétera. Esta sentencia, esta resolución del Tribunal Constitucional tiene mucha polémica porque el Tribunal Constitucional se compone de varias salas y luego está el Pleno. El Pleno son todos los miembros y la sala luego. Y aquí se resolvió rápidamente, en 4 líneas, como quien dice, por una parte del Tribunal Constitucional, cuando muchos miembros dicen que eso se tiene que llevar al Pleno. Es decir, que tiene que ser todo el Pleno, es decir, todos los miembros del Tribunal Constitucional que resuelvan. ¿Por qué? Porque está afectando un derecho fundamental importantísimo, como todos los derechos fundamentales. Y por lo tanto, esa resolución, como no va a haber, hasta que acabe el estado de alarma, no va a haber más, es la que nos tenemos que tener. Es decir, que se pueden, por ahora, prohibir los derechos de manifestación por motivos de salud. A partir de aquí ya veremos cómo va evolucionando todo y hacia dónde va. Pero, por ejemplo, hoy ha salido una sentencia, para mí, muy ejemplarizante o muy explicativa de lo que es el estado de alarma y las consecuencias. Una sentencia la ha publicado hoy el Consejo General del Poder Judicial en su página web, que habla que a un señor lo detuvieron en Galicia, creo que fue La Coruña, saldrá allí. Lo detuvieron porque lo pillan, la policía lo ve a las 10 de la mañana, por ejemplo, no sé las horas, pero yendo a una iglesia a rezar. La iglesia estaba abierta, le paran y dice, ¿dónde va usted? Dice, voy a la iglesia a rezar porque está abierta el culto. Dice, vale, no hay ningún problema, proceda. Cabo de X tiempo lo pillan en un supermercado al otro lado del municipio, pero dentro del municipio, y dice, ¿dónde va usted? Voy a comprar. Hombre. Y a la tercera ya lo pillan en otro lado y dice, ¿dónde va usted? Pues voy a la farmacia. No lo tengo muy claro porque no me ha dado tiempo a leerla toda, pero viene así, a ser así. Entonces lo detienen. Lo detienen porque le han dicho 3 veces que no, le han puesto sanción y se lo llevan al juzgado. Le hacen un juicio rápido y el juzgado de lo penal número 1 de La Coruña, creo que es, de un municipio de Galicia,
lo absuelve con todos los pronunciamientos favorables porque dice que no está prohibido ni ir a la iglesia, a ningún lugar de culto, no está prohibido ir a comprar a cualquier supermercado dentro de tu municipio y no está prohibido ir a la farmacia que a ti te dé la gana dentro del municipio. Otra cosa es lo que lo hubieran pillado sentado en un banco, lo que hablábamos antes, 4 horas. Ahí ya sí. Pero si el hombre hace este recorrido... En cada momento estaba haciendo algo totalmente diferente y no repitió, Exactamente, ¿vale? Ese traslado, ¿no? Ese desplazamiento. Que cada desplazamiento estaba justificado porque iba a hacer algo. Correcto. Hacer algo que no está prohibido, por lo tanto está permitido. Porque volvemos a lo que tú decías y haces hincapié con muy buen criterio, es decir, todo lo que no esté expresamente prohibido está permitido. Es que quiero que esto quede claro, porque es algo que me han ido preguntando constantemente, tanto por correo electrónico como en comentarios, y dije, voy a hacer un vídeo, aprovechando que teníamos hoy una reunión, que venimos a mirar unos temas, a trabajar, porque la verdad es que nosotros, como somos actividades esenciales, sí, bueno, tenemos esa ventaja, ¿no? Trabajamos de lunes a domingo, sí, que el que dice. Mira, ¿qué te parece si para terminar me identificas sanciones? Vamos a hablar de sanciones. Y separamos lo que es una sanción administrativa y una sanción penal. Vale. Bueno, la sanción administrativa, yendo al meollo, es como cuando te para la policía, no llevas el cinturón y te ponen una multa. Tú puedes recurrir y decir que no llevas la multa porque el cinturón porque te han operado, no puedes poner, etcétera, etcétera. Eso es un tema administrativo y es, por ejemplo, te pillan lo que está pasando ahora, que luego ya discutiremos lo que he dicho antes, el tribunal, a ver si dice sí o no. Pero vamos a poner la que es clara. Te pillan saliendo de tu municipio para ir a ver a tu novia que vive en otro municipio. Dice, ¿dónde va usted? Voy a ver a mi novia. Pero usted sale de su municipio, no me lo justifica, le pongo una sanción. Esa sanción es ajustada a derecho. ¿Por qué? Porque el Real Decreto te prohíbe salir. Luego otra cosa entraremos si el Real Decreto es constitucional o no, pero a día de hoy es así, esa sanción es ajustada a derecho en el sentido de que te la puede imponer. Las sanciones van desde 600 a 1.500 euros. Salir del municipio... ¿Cuál? ¿Las administrativas o las penales? No, las administrativas. Las administrativas. Las sanciones penales como tales son privativas de libertad o las que sustituyen la privación de libertad, es decir, una multa por cometer un delito. Por ejemplo, aquí tengo un listado de todas las multas, que no son pocas, ni las circunstancias en las que puedes hacer, pero por ejemplo, el Ministerio del Interior fija en 1.500 euros la multa por desplazamientos a segundas residencias durante la crisis del coronavirus. Y como está fijado, automáticamente esa sanción... Es el Ministerio del Interior el que pone la sanción y ahí los baremos, según lo que hagas, te pone la sanción. Por ejemplo, una multa que para mí es recurrible. El primer día de la fase 0 en la que se podía salir con los niños a la calle. El primer día la policía y las fuerzas del Cuerpo de Seguridad del Estado, la policía local, decían que no se podía entrar al mar, que los niños no podían entrar porque era un paseo, etc. Al día siguiente ya lo permitieron, pero lo imprescindible. Si te ponen una sanción el primer día por estar en la playa y entrar, yo entiendo que la puedes recurrir. ¿Por qué? Porque la interpretación se ha ido haciendo extensiva, porque lo que no era de recibo es que, por ejemplo, yo pueda ir a hacer paddle surf, pero no pueda nadar, si soy un deportista, por ejemplo. Todo esto se va limando. Si te han puesto una sanción en la que luego, administrativa siempre, que luego se ha interpretado de otra manera, como es a favor siempre del ciudadano, entonces cuando si no cambia la norma, desde que te la ponen hasta que se permite, la recurres y la tienes que ganar. Pero la tienes que recurrir en plazo una vez que acabe esta norma. Si lo dejas pasar, te la ponen, ¿vale? Las sanciones son diferentes. Y una cosa para matizar un poco... porque claro, aquí puede llegar a que la gente pueda llegar a hacer una interpretación de todo esto. Vamos a poner un ejemplo. Yo vivo en un municipio A. Me tengo que desplazar al municipio B para trabajar. Y aprovechando que estoy en mi local, en mi oficina o cualquier cosa, pues salgo a correr, o voy a nadar a la playa porque es el deporte que yo por defecto hago,
o hago paddle surf, o hago kayak, o lo que sea. ¿Qué pasaría en ese momento, Ahí en llega, esa situación? ahora verás qué situación tan Sí. jurídicamente bonita, está prohibido ir a hacer deporte en vehículo. Es decir, yo puedo, y tienes un horario, yo puedo, si en mi mismo municipio la playa está a 50 kilómetros, yo puedo ir caminando hasta la playa y volver. Pero me da tiempo en mi franja horaria y con los límites Establecidos, de horarios. distancias, etcétera, etcétera, ¿me da tiempo ir y volver sin coche? Yo entiendo que no. Por lo tanto, en tu situación, tú tienes justificado cambiarte de municipio, pero si te pillan nadando, te dicen, ¿usted qué hace nadando? ¿De dónde es? Yo soy de otro municipio, pero trabajo aquí. Según la interpretación que en ese momento le dé la policía o los cuerpos y fuerzas de seguridad, Sí. o la gente que te intercepte, te pueden poner la sanción o no, porque ellos dirán, no, igual, usted ha venido al municipio a trabajar y ha hecho deporte cuando está prohibido cambiar de municipio para hacer deporte. Digo, pero yo vengo a trabajar. Y dice, esa no es mi interpretación. Usted tendría que volver a su domicilio Y luego ahí hace deporte. ¿Por qué? Porque usted ha cogido un coche para ir a trabajar y hacer deporte, cuando usted solo le permiten ir a trabajar. Por eso te digo que aquí lo bonito, lo jurídicamente interesante será ver luego cómo resuelven esto. Y hay que tener en cuenta que todo lo que salga de la jurisprudencia de los tribunales ahora se podrá emplear y se empleará de hecho en el futuro, que esperemos que no sea, pero para casos similares, para cualquier circunstancia que pase. Con el mundo globalizado cada vez estas cosas van a ser más comunes. Sí. Porque otra situación que sí que estaba pensada más o menos era para guerras, para otro tipo de desastres, pero no para este tipo de desastres concretos. Que supongo que a partir de ahora empezarán a trabajar en bases. En teoría se habla que había un protocolo que creó el presidente Zapatero, pero que no se ha usado. Eso yo ya lo he leído, pero no tengo la base jurídica. La base probatoria. Sí que hubo el tema del ébola, pero que no tiene ni comparación, porque fue una cosa puntual y solo se privó de determinados derechos a determinadas personas, nada más. Pero bueno, en definitiva aquí lo importante es ver cómo evolucionará el asunto tanto penal como administrativamente y sobre todo la fase de desescalada, que cada vez van permitiendo más cosas. Hay que ver cómo se interpretan esas cosas que van permitiendo. Por ejemplo, abrir las terrazas el aforo del 50%. Si tú incumples eso, puede venir la policía, precintarte, incluso si te portas mal te pueden detener. Pero, ¿qué criterio tienes del 50%? En el momento que hay 4 personas sentadas y 2 se está levantando, hay gente de pie, no hay gente de pie, todo esto tienen que ir matizándolo más claramente. Luego, el desplazamiento entre municipios, si es entre municipios o dentro de la provincia, es interislas, porque si os fijáis ahora hay solo las islas, 3 islas creo, o 4, que están en fase 1. Son Formentera, La Gomera, La Graciosa y no sé si hay otra ahora. Sí, hay otra que no me acuerdo ahora. Bueno, pues lo dejaremos ahí aquí puesto. Están estas 4 y ahí te puedes mover, pero solo dentro de la isla, y para ir a esa isla te tienen que autorizar. ¿Por qué? Porque está prohibido el desplazamiento fuera de tu municipio. Pero cuando eso se abra, te podrán prohibir entrar allí, lo tendrán que hacer muy específicamente y decir, no puede usted moverse y los demás sí, por esto y por esto. Si no, el derecho fundamental es solo se puede prohibir expresamente. A partir de ahí veremos cómo van las cosas. Perfecto. Pues, Juan, creo que este vídeo ha sido un honor tenerte aquí. Un placer y me encanta este formato. Y eso es lo que os iba a decir a vosotros, que si os gusta un formato de este tipo, pues oye, házmelo saber dándole al botón de like. Para ver más vídeos como estos, pues te agradecería que te suscribieras, que actives la campanita y comparte para que la gente pueda tener información de expertos, en este caso de Juan. Gente que está trabajando. Porque nos hacen trabajar de lunes a domingo, cada semana salen nuevos Real Decreto, tenemos que estar ahí al 100% porque Cierto. No podemos descansar absolutamente nada en cuanto a lo que es lectura de un Real Decreto. Sábados y domingos, ahí pues, o sea... Sí, de lunes a domingo, lo dicho. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Juan, muchísimas gracias por tenerte y nos vemos la semana que viene. Hasta luego.